Buenas, buen día, ¿cómo andan? Bueno, acá llegando hacia el final de esta cátedra, nos queda un cierre, pero esta ya es la anteúltima clase, así que, bueno, en el cierre vamos a tratar de integrar todos los contenidos de la unidad 1, 2 y 3, poder trabajar cómo justamente el pensamiento social y político nos sirve para pensar el mundo contemporáneo y para actuar directamente sobre las situaciones que vemos día a día, ¿no? Y nosotros creemos, digamos, la evaluación que hacemos ya en este recorrido, en este tramo final, es que han utilizado muchísimo las herramientas en una lectura crítica de medios, en una lectura crítica del discurso político, y que eso va a ser un puntapié como para que lo que sigan trabajando a lo largo de la carrera, ya comiencen con esta desnaturalización sobre todo, ¿no? Lo que nosotros proponemos en esta cátedra es la desnaturalización sobre lo que se aparece como verdad, lo que se aparece como realidad, y poder contextualizar cada voz que escuchamos, cada voz de periodista que leemos, que siempre va a ser parte de una perspectiva, de una ideología, de una visión del mundo, de una corriente política, aunque no esté internalizado como tal, de una corriente también epistemológica, teórica. Así que estamos muy contentos con el trabajo que hemos realizado en circunstancias que no elegimos, como dice Marx, pero creemos que ha sido productivo y que de alguna forma hemos cumplido los objetivos de hacer un mapa del conocimiento social inicial, que profundizarán más adelante, y que bueno, y que nos sirve justamente para eso, para poder actuar sobre la realidad, para poder ejercer en el presente un periodismo también más responsable, porque seguramente ustedes ya van a empezar a escribir, a narrar, a publicar cosas, y bueno, ahora se va a hacer con otro tipo de conciencia, o de ética, o de reflexión, de reflexividad epistemológica, ¿no? Como le decimos en la teoría social. No sé, Nico, Lucas, ¿cómo andan? ¿Cómo vieron ustedes esta materia en versión YouTube? Yo creo que por ahí estamos nosotros tirándonos flores y fue un bajón, pero yo creo que estoy bastante gratamente sorprendido. Pensé que iba a ser mucho peor pensé que no se iba a entender nada de nada, que todo el mundo iba a dejar la materia para después, y resultó ser que no, así que me sorprendí de que un montón de gente se enganchó, que nos tiraron buena onda, que buscaron notas piolas, que entendieron las cosas, que hicieron trabajos muy buenos. Eh, Así que, nada, súper positivo. Y si odiaron esta materia, evidentemente algo habremos hecho mal, pero confíen en que yo les juro que presencialmente es mucho más entretenido y mucho menos monótono. Intentamos hacerlo no muy monótono, pero bueno, es cierto que cámara de por medio es difícil. Así que creo que el balance es positivo y yo estoy contento. Igual suscríbanse y pónganle like, ¿no? Igual. Igual, no se olviden de suscribirse al canal de YouTube de Intro al Pensamiento, déjense un like y activen la campanita para enterarse cuando subimos video. En el segundo trimestre vamos a estar subiendo tutoriales de carpintería y cosas que ustedes pueden hacer en su casa. Jardinería también. Jardinería, todas cosas para la cuarentena que sean útiles. Bien. Bueno, buenos días Nico, buenos días José y a todos y a todas. Bien, suscribo nada, cada una de las palabras de ambos y me parece nada, celebrar por ahí esto, que digo, que no hayan dejado, porque es muy difícil arrancar el primer año de facultad en esta modalidad y por ahí sostenerlo como lo hicieron y demás, está buenísimo. Y nada, asegurarles que presencialmente, digo, la carrera en general, nuestra materia, va a ser otra cosa, y que no dejen ahora que es el tramo final de todas las materias, que por ahí yo que todavía estoy cursando me pasa que a esta altura ya por formato audiovisual te da ganas de abandonar todas las cursadas, pero digo que no aflojen este tramo final, que aguanten por ahí este añito, que me parece que por como viene va a ser todo así, que ya el año que viene seguramente nos encontraremos en los pasillos de la facultad, y es otra cosa, y es otra experiencia, transitar esta etapa de formación académica presencialmente dentro de una universidad, con lo que eso conlleva y lo que significa. Así que eso. Buenísimo. Bueno, sí, nos vamos a seguir encontrando. Así que, y esperemos que en otros formatos y en otras plataformas más presenciales. Bueno, vamos a empezar el cierre de esta materia con
el otro paradigma político que decíamos que estaba en disputa hoy en día, que es el neoliberalismo, ¿no? Sí, decíamos en la clase anterior que hay una lengua popular y una lengua neoliberal, o dos gramáticas discursivas, dos discursos sobre la realidad que están en conflicto y en permanente tensión, pero los dos están muy activos, ¿no? Muy vivaces, incluso conformando eso que muchas veces se dice la grieta, ¿no? Conformando ese antagonismo, ese conflicto esencial entre dos sectores sociales o entre dos poderes, dos formas de representación, ¿no? Y esta segunda, que es el neoliberalismo, la trabajamos a través de un texto de David Harvey, que es muy interesante porque también, siendo él, no siendo un comunicador, digamos, trabajando mucho el plano económico, el plano histórico y el plano político del neoliberalismo, aún así hace un énfasis especial en cómo pensar los significantes, ¿no? Cómo pensar cómo las palabras como libertad, que es el significante clave para este paradigma, cómo las palabras como libertad van a influir en la construcción tanto de un orden social, ¿no? De cómo regulamos la cosa pública, de cómo regulamos el Estado, el mercado, digamos, del orden estructural, pero también cómo eso se internaliza como un tipo de subjetividad, ¿no? A través de distintas prácticas culturales, a través de tradiciones, a través de la ciencia, del conocimiento, eso de qué es la libertad y las disputas que hay en torno a qué es la libertad, van construyendo subjetividades, ¿no? Esto es una categoría que trabaja mucho Jorge Alemán, que también se los recomendamos, creo que lo trabajan en los prácticos, que es justamente cómo uno va internalizando una forma de ser neoliberal, ¿no? Algunas, la competitividad, la meritocracia, el tratar de ser empresario de uno mismo, de autogestionarse, de tener rendimiento, el paradigma del éxito neoliberal, todo eso uno lo va internalizando y aunque intente luchar contra eso, bueno, es innegable que nos impacta en el deseo, en la voluntad y en nuestra identidad, desde lo más profundo, porque hay un montón de discursos e instituciones, los medios de comunicación son uno de ellos, pero también hay otras instituciones que van transmitiendo ese sentido común neoliberal, ¿no? Entonces, David Harvey, nosotros lo retomamos con esta resignificación y reutilización que él hace de la teoría de Gramsci también, ¿no? Cuando veíamos la construcción del consentimiento, ¿no? Del consenso y del sentido común. Creo particularmente, José, que con todo esto que decís, estamos en este contexto particular, en estos últimos años en realidad, no hablo puntualmente de la pandemia, estamos viviendo como un regreso o una aparición en redes sociales de un discurso que me parece que es súper destructivo, pero que está juntando un montón de adeptos en base a un montón de cosas que no están buenas, y me parece que hay un montón de gente que se está sumando a discursos de personajes de los medios como Milei, como Esper, que tienen una manera así radical de hablar y de dar sus discursos, personas que nunca, esta es mi opinión personal, pero son personas que nunca han gobernado nada y que se llenan la boca muy fácil diciendo que si todos fuéramos libres y cada uno tuviera que hacerse por sus propios medios, viviríamos en un país del primer mundo y vivimos en uno del tercero porque hay un Estado presente. Y me parece que a pesar de que la cuarentena, la pandemia y el coronavirus demostraron la importancia de un Estado presente, viendo casos paradigmáticos como Estados Unidos, que es la bandera de la libertad, y así le fue en este caso, me parece que está re bueno revisitar a Harvey y las cosas que postula en momentos donde hay un montón de gente diciéndote que lo único que necesitas para conseguir lo que vos querés es tu esfuerzo, tus ganas, tu energía, y si yo gano esta plata y él de al lado gana esta es porque él no se esforzó lo suficiente, cuando sabemos y entendemos que no es tan así, no es tan así. Hay cuestiones de acceso, hay educación pública, hay salud pública, vivienda digna, alimentación digna, hay un montón de cosas que uno puede obtener y no hace falta ser el hijo de un empresario para llegar a ser un empresario exitoso. Perdón, nada que ver, Sí. pero me parece que No, Harvey me totalmente, explica un poco todo porque esto. además lo que hace el sistema neoliberal es
responsabilizar al individuo, ¿no? No solamente le asigna un montón de valores o capacidades que no son individuales, sino que son sociales y que depende del contexto donde ese individuo se encuentra situado y donde puede actuar, sino que también lo responsabiliza, porque si no lo logra es porque no se esforzó, porque no hizo suficiente mérito. Entonces es un sistema que es muy dañino para la salud mental, la salud social, digo, pensar en el bienestar de la calidad de vida, como veíamos con Dussel, cómo construimos un aumento cuantitativo y cualitativo de esa vida, bueno, justamente el neoliberalismo genera un desgaste en ese sentido, ¿no? Porque siempre va a responsabilizar al individuo de lo que no logra, en vez de poner en contexto de cuáles son los factores sociales que hacen que algunos tengan más, otros tengan menos, que haya desigualdad, ¿no? Y agrego, ¿sí? no, perdón, y agrego, José, este ejemplo, digo, que siempre me parece tan interesante, digo, cuando uno ve la caída del muro de Berlín, y ve, está muy bien esto mostrado en la película Goodbye Lenin, que la recomiendo para quienes no la hayan visto, digo, cómo ese capitalismo neoliberal invita a la gente a pasar el muro, a consumir, al acceso al trabajo y demás, y de pronto la gente cuando pasa el muro, cuando quiere consumir, cuando quiere acceder al trabajo, de pronto no accede al trabajo, de pronto queda fuera, de pronto el mundo del consumo no era para todos, y bueno, digamos, como también ahí hay un engaño de parte del capitalismo que se convierte, digamos, que muchas veces, bueno, Cristina lo dice en su discurso, ¿no? ¿Quién me hubiese visto en mi época de militante universitaria reivindicando el capitalismo? Pero un capitalismo de consumo, un capitalismo donde todos y todas puedan estar adentro, no un capitalismo de timba financiera, donde sean 4 los que tienen toda la torta y todos los demás queden afuera sin poder consumir y sin ser parte. Eso no es lo que nos vendieron cuando se cayó el muro de Berlín, eso no es lo que nos vendieron en toda la Guerra Fría. Bueno, veamos cómo sí lo es, veamos si libertad es el libre mercado o si libertad es tener igualdad de acceso, igualdad de condiciones. Digo, pensemos y discutamos qué es la libertad, ¿no? Exacto. Y ahora vamos a ver también cómo se contrapone muchas veces a la justicia o a otros significantes clave. Como por ahí el ideal de la libertad, que acá lo primero que señala Harvey, ¿no? El ideal de la libertad individual no está hablando de una liberación colectiva o de una libertad equitativa, no, es una libertad individual. Entonces, ese ideal político genera condiciones de desigualdad muy fuertes y de individualismo, de individuación, que resaltan todo esto que es el egoísmo, la competencia que decíamos recién, ¿no? Entonces, este ideal político tuvo un uso histórico, digamos, por eso Harvey dice que funcionó como una utopía, ¿no? Porque tuvo un uso histórico que tenía que ver con luchar o cuestionar ciertas formas de autoritarismo, que claramente las hubo en otras épocas históricas de formas que eran muy lesivas para la dignidad humana, ¿no? Entonces, esta forma de luchar contra los estados opresores, a través del significante libertad, tuvo un momento emancipatorio, ¿no? De hablar de la libertad del humano frente a todas las formas de esclavitud, de explotación. Bueno, la libertad, como lo veíamos con Milcíades Peña, de la liberación de esas formas de opresión, tiene otro sentido. Pero esto se transformó en un fundamentalismo del libre mercado, como dice Harvey, ¿no? Es un fundamentalismo de que la libertad es simplemente comercializar, mercantilizar todo, la propiedad privada, la propiedad individual privada, ¿no? Entonces la libertad se transformó en otra cosa y el Estado ya no era el Estado autoritario que había que proteger al individuo, sino que se empezó a luchar contra cualquier forma de intervencionismo, ¿no? Entonces, ya si el Estado regulaba la cosa pública, estaba infringiendo la libertad de los individuos, ¿no? Hubo una transición de esta libertad como arma para defender a los sujetos frente al Estado a defender a los intereses privados, a las corporaciones, a las élites, a los que ganan, a los que más tienen, ¿no? Entonces, la libertad se empezó a usar en un momento como para ir en contra del Estado benefactor, para ir en contra de la intervención del Estado en cualquier tipo de ordenamiento social que sea más justo y equitativo, ¿no? En redistribuir las riquezas, basados claramente en unas leyes liberales que generalmente le dan la razón al que posee la propiedad privada. Entonces, es importante esto que señala Harvey, que el Estado neoliberal, cuando se construyó como Estado, no es que son los sujetos defendiendo la libertad, sino cuando se construyó como Estado, facilita la acumulación del capital y refleja los intereses de la propiedad privada, ¿sí?
Entonces es importante esta frase que él retoma de Bourdieu, que la libertad no es más que una palabra. Bourdieu lo dice en Los jóvenes. Los jóvenes, en realidad, es una resignificación de Bourdieu. Bueno, no es más que una palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que no es más que un significante histórico construido y que sus sentidos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando veíamos el significante vacío? Los sentidos que están, que se equivalen a ese significante, son múltiples, son polisémicos, están en disputa. Entonces, depende de cómo ese significante se va configurando históricamente, cuál es la equivalencia hegemónica de ese significante en cada momento de la historia, que el sentido que va a tener para el ordenamiento social, ¿sí? Entonces, libertad puede ser resignificado como libertad democrática, o también puede ser la libertad de las empresas, ¿no? La libertad del mercado, o algo que nosotros hablamos muchísimo, que es la libertad de expresión. ¿Qué es la libertad de expresión? Cuando se habla, generalmente los periodistas hablan de libertad de expresión. ¿Libertad de quién? ¿No? La libertad de las empresas concentradas de los medios de comunicación. No es la libertad de hablar o decir, no, es la libertad de la concentración de capital que tienen muy pocos actores en cada país, ¿no? Porque solo pueden hablar y solo pueden decir los que tienen pantallas para hacerlo, toda la infraestructura para transmitirlo, los que concentran la producción de papel, ¿no? No todos tienen libertad de expresarse sobre sus demandas, sus deseos, sus problemáticas. No, tienen libertad los que tienen esos medios de producción, que están concentrados. Entonces, no, y aparte, si usando la bandera de la libertad de expresión vas a decir que el coronavirus es una mentira, teniendo todos los datos que tenemos, no está siendo libre, está siendo un irresponsable. Me parece que es otra cosa. Y es está infringiendo la interesante. libertad de los otros, además. No, Porque lo y está es interesante. exponiendo. ¿Lucas? Sí, sí. No, decía que es interesante por ahí pensar cómo el neoliberalismo, digo, se apropia de estos conceptos y los pone en juego. Bueno, esto que decía, digo, libertad de expresión, como es un concepto que por ahí debería ser más nuestro, digo, estudiantes recién salidos de la carrera, que no entramos en el mercado laboral de los medios de comunicación y demás, digo, pero cómo el neoliberalismo, las empresas se apropian este concepto, se escudan bajo un paraguas de libertad de expresión, cuando en realidad no es otra cosa que libertad de mercado y libertad de empresa. Y lo vemos con otro montón de conceptos que son recontraapropiados y resignificados por el neoliberalismo. Mejor que lo resignifica muchas veces lo que se denomina el campo popular u otras esferas. Democracia, por ejemplo, ¿no? Porque ahora hay golpes de Estado en nombre de la democracia, ¿no? Como también hubo invasiones bélicas en nombre de la libertad. Estados Unidos invade Irak diciendo que va a liberar, ¿no? La libertad también sirvió, digo, esa es la paradoja, la libertad sirvió para todo lo contrario, para la guerra, ¿no? Bueno, un poco el texto lo dice, pero me estoy adelantando quizás, pero cuando agarra el concepto de derechos humanos también, ¿no? Bien, entonces Harvey va a hablar de en qué consiste este proceso de neoliberalización, ¿no? Del orden social. Y distingue dos modos de construcción de esa neoliberalización, que es lo mismo que veíamos cuando trabajábamos hegemonía y dominación, ¿no? Las dos formas de construcción van a trabajar juntas, en paralelo. La coerción claramente sigue existiendo, porque se usó el paradigma de la libertad como para reprimir las prácticas de solidaridad entre los trabajadores. Recordemos que la mayoría de los procesos neoliberales, por lo menos en el Cono Sur, comenzaron con las dictaduras militares, ¿no? Entonces, se reprimen los sindicatos, las formas de organización, los encuentros, los movimientos sociales, los movimientos políticos, para evitar también este tipo de prácticas de solidaridad y construir ese paradigma individualista y de propiedad privada. Pero también en paralelo hay un proceso de construcción de hegemonía, ¿no? De consentimiento. Y eso está, bueno, el principal responsable claramente es la industria cultural, podríamos decir, la sociabilización cultural, le dice Harvey, que son todos esos prejuicios que engañan o encubren la libertad, cuando la libertad funciona para justificar, por ejemplo, estas prácticas que son todo lo contrario a la libertad, que son en realidad la restricción de libertades. Después hay otro que es muy, muy común y que incluso tenemos ejemplos recientes, que es esta construcción de un sentido común de que el neoliberalismo es todo lo que puede existir, ¿no? Que no hay alternativas, ¿no? No sé si recuerdan
el año pasado, antepasado, cuando nos endeudábamos con el FMI, se decía, no queda otro camino, ¿no? El presidente de la Nación decía, no hay alternativa, no queda otra, es la única vía posible, hay que endeudarse, hay que, ¿no? Entonces esta idea que se construye de manera hegemónica de que no hay alternativas es muy común en todos los estados neoliberales, ¿no? Y por último, en tercer lugar, que generalmente el neoliberalismo, el ideal neoliberal, va construyendo consentimiento porque además tiene una hegemonía o tiene un poder sobre los canales de construcción de consentimiento, ¿sí? Esto que Althusser llamaba los aparatos ideológicos, ¿no? Los aparatos ideológicos del Estado, los medios de comunicación, las escuelas, las iglesias, las ONG, ahí como un actor muy importante de la posmodernidad, los partidos políticos y en última instancia también el aparato estatal, porque en los últimos 10 años hemos vivido una oleada de gobiernos neoliberales que llegan a través de todos estos otros canales de representación, ¿no? A veces hay uno que llega porque es un periodista exitoso, otro llega porque es un empresario, un CEO de una corporación, se construyen desde ese lugar neoliberal, pero en un momento toman el poder del Estado, ¿no? También como para seguir construyendo este proceso de neoliberalización. Qué difícil. Y el rol de los medios. El rol de los medios. El rol de los medios. Ni que hablar, digo, pero acá volvemos a lo que vos decías hoy, Nico, más temprano, cuando hablabas esto de estos sentidos comunes de, bueno, acá tiene el que trabaja, o acá tiene cada uno lo que se merece, o pensémoslo esto, ¿no? Cómo está en el cotidiano. ¿Cuántas veces escuchamos un tío, un padre, un vecino decir, acá en la Argentina nadie quiere laburar? Digo, y acá abrís una fábrica acá a 2 cuadras de mi casa y se va a llenar, va a haber una fila de 50 personas porque quieren acceder al trabajo. Digo, pasó en el día de 120 y 80 que había cola de 3 cuadras para acceder al trabajo. Entonces son sentidos comunes. Digo, y cuando lo vemos en la realidad, digo, si cada uno tuviera lo que se merece, Ricardo Ford hubiese muerto en la pobreza, y no murió en la pobreza, digo, murió multimillonario porque es el hijo de Felford, digamos. Y esto se ve claramente, digo, es palpable que esto no se trata del que trabaja tiene o el que se esfuerza tiene, digo, tiene el que tiene las condiciones materiales, culturales, sociales para poder ser. Quien no las tiene, lamentablemente en estos países con una desigualdad tan estructural, no tiene la posibilidad de desarrollarse en otros ámbitos, como sí lo tienen los multimillonarios. Entonces, este es un sentido común recontra arraigado y de los sectores más populares, digo, cada vez que yo voy a militar, me encuentro con vecinos, con vecinas, me dicen esto acá, querido, el que no trabaja, viste, la gente del argentino no quiere trabajar, y eso es un sentido común muy peligroso, muy dañino, y es la verdad una operación muy fuerte que tiene el neoliberalismo, muy fuerte, que ataca muy fuertemente el sentido común y a las sociedades. Sí. Y me parece, no sé, José, si me parece que Harvey no lo dice en este sentido porque se refiere más cuando habla de coerción a esto que vos señalabas de, por ejemplo, el inicio bien muy arraigado a las dictaduras y demás. Pero en esta represión de la solidaridad entre los trabajadores, me parece que podemos ver un complemento menos de coerción física y más de una índole hay, suponete, 2 personas que trabajan en una pizzería, a los dos trabajadores o trabajadoras les cuesta un montón llegar a fin de mes, y hay uno de los 2 trabajadores que piensa que les cuesta llegar a fin de mes porque en Argentina nadie quiere trabajar, y porque nadie lucha por sus sueños, y porque nadie se esfuerza, y porque están los planes, y porque todas estas cosas. Cuando no sé, Marx no podría creer esto, ¿me entendés? Porque son 2 trabajadores en igualdad de circunstancias. ¿Qué diría Marx? Marx diría falsa conciencia, Marx diría falsa conciencia de clase, ¿no? Pero sí, es interesante ver cómo, lo que decía Lucas, cómo se va construyendo, ahí Harvey le dice una cultura populista neoliberal, ¿no? Pero podríamos decirle cómo se va construyendo entre los sectores populares un consentimiento, una hegemonía, un consenso como para que defiendan ideales neoliberales que no los favorecen, ¿no? En sentido más marxista. Porque es importante ver esto, cómo también construye identidades, esto que yo le decía recién, subjetividades. Construye identidades, esto de que uno siente que si no consume, ¿qué es lo que consume? Yo decía Maristela Svampa que en un momento la sociedad dejó de considerarse que es por lo que trabaja a que es por lo que consume. Entonces pasamos de el metalúrgico al metalero, ¿no? El metalero del estilo musical, ¿no? Pasamos de entendernos por lo que, de constituir nuestra identidad por lo que nosotros trabajamos, a ser consumistas, a hacer lo que consumimos.
¿no? Soy, hippie, pero todo está asociado a un conjunto de estilos, de modas, de productos que nos ponemos a nosotros mismos en nuestros cuerpos. Y es muy importante eso que decía Lucas de, bueno, ¿qué pasa cuando en realidad no podés acceder al trabajo, pero porque sos trans? No podés acceder al trabajo, pero porque naciste en una villa. No podés acceder por el color de tu piel, digo. Hay un montón de otras condiciones que son construidas, estigmatizadas culturalmente, que hacen que uno no pueda, por mucho que se esfuerce, ¿no? Por más de que aparezcan estos paradigmas del éxito, de nació en la extrema pobreza y ahora es, ¿no? Que siempre los medios de comunicación tratan como de lavarse un poco las culpas con esas noticias, pero lo cierto es que eso no es la mayoría de los casos, ¿no? La mayoría de los casos... El caso paradigmático es Carlitos Tevez, que devenido macrista. Una cosa que, mira que yo soy hincha de Boca, pero yo no entiendo. O sea, saliste de la pobreza máxima, Manchester City, Inglaterra, fútbol, éxito, carrera, goles, China, millones, 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 el jugador que salió de la villa y ahora velás por los intereses de los empresarios, no lo entiendo. Todos nos podemos aburguesar, Nico, espero que no nos pase. Hay que luchar contra eso. Aguante Boca. Bueno, entonces Harvey lo que hace es analizar qué sucedió con el neoliberalismo, en realidad en estos años 30, 40 años de neoliberalismo en la historia, y no en la teoría, ¿no? Porque como decíamos recién, en la teoría puede ser que haya servido como un ideal utópico de la dignidad de los sujetos frente a las distintas opresiones, y que aún se usa, ¿no? De, bueno, libertad también es elegir, que no sé qué, entonces también hay el neoliberalismo encubre con una fachada que es buena, que tiene que ver con la libertad individual, como por ejemplo la libertad de género, la libertad de elección sexual, a veces se encubre todas las otras libertades que en realidad generan desigualdad, ¿no? Pero dice, bueno, a nivel económico, ¿qué pasó con el neoliberalismo? En realidad el neoliberalismo en estos últimos 40 años fracasó en estimular el crecimiento. Supuestamente la libertad nos iba a hacer competir, entonces íbamos a poder competir libremente en el mercado, entonces íbamos a poder generar más producción y esa producción se iba a redistribuir en la sociedad de forma de que a nadie le falte nada. No pasó eso. Tenemos un 1% que concentra el 90% de la riqueza del mundo, ¿no? Entonces es un éxito solo para unos pocos el neoliberalismo. Es la mano invisible de Adam Smith. Claro. La mano invisible, pero que lleva siempre para el mismo lugar, ¿no? Invisiblemente lo va llevando para ahí. Incrementó la desigualdad y la división del mundo en centro y periferia. Esto es así, digamos, cada vez los países que menos tienen son más dependientes, son más condicionados por las imposiciones del sistema financiero, tienen peores condiciones de pobreza estructural, frente a otros que del mundo desarrollado, que tienen todos los servicios esenciales cubiertos, etcétera, etcétera. Entonces, no hay una reducción, esto de que iba a sobrar la producción y que no iba a alcanzar a todos, bueno, no fue así. En la realidad no fue así. Pero además de esto que decíamos recién, culpabiliza a los individuos, porque los fracasos son por falta de disciplina, por falta de esfuerzo, por falta de flexibilidad, ¿no? Que no sé quién dijo, pero uno de los dos dijo darwinismo. Sí, es eso, es la supervivencia del más apto, darwinismo neoliberal. Promueve el crecimiento de la industria del entretenimiento. Bueno, acá hay todo otro factor, que es que ante esta subjetividad desgastante, lo que se promueve es la evasión, la dispersión, ¿no? Esta cosa de serie tras serie de Netflix, entonces estamos todos un poco atontados como para darnos cuenta de la situación social. Entonces toda esa estructura cultural también sirve como para evadir de las problemáticas. Y además, y este es el punto principal, genera la mercantilización de todo, ¿no? Cosas que pensamos que no deberían ser mercantilizables, que no deberían tener un precio y estar sujetas a un contrato y a propiedad privada. Por ejemplo, el agua, ¿no? O la tierra incluso, o el trabajo incluso, ¿no? Hay un montón de cosas que se les pone un precio, se intercambian, que podríamos pensarlo como derechos esenciales también, ¿no? ¿Por qué tenemos que decir que hay que pagar la factura del agua? Un recurso natural, patrimonio de la humanidad. No, digamos, eso es algo que impone el mercado, el sistema neoliberal.
Y te agrego, José, una cosa. Veamos qué pasa cuando proyectos populares, como el de Evo Morales, por ejemplo, estatiza todos esos recursos, expropia todos esos recursos. Fijémonos cómo termina en un golpe de Estado orquestado por qué poder real. Digo, eso también es interesante para ver cómo se instalan los neoliberalismos en la región latinoamericana. Sí, 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 sí. Sí, porque el mercado está presente como para ver todo, que todo como un negocio. Entonces, si de repente el Estado interviene en algo que ellos consideran que podría tener una redituabilidad, bueno, se ponen nerviosos los intereses dominantes, ¿no? Entonces, ¿qué genera? Bueno, genera esto, depredación de la naturaleza, individuación del trabajo, privatización de la protección social, todo esto que decíamos, los servicios esenciales, la salud, la educación, todo lo que tiene que ver con la protección social, se le busca una beta comercial, ¿no? Y además se va construyendo una competencia mercado-estado, que pasó mucho en los 90 acá, en lo cual lo público es deficiente, no sirve, es malo, de baja calidad, y lo privado es algo, aporta calidad. Bueno, por ejemplo, el sistema educativo se empezó a fragmentar de ese modo, ¿no? Pero creo que el sistema educativo, o al menos universitario, es uno de los pilares que quedan en este discurso de, no sé, me acuerdo siempre de un video que tenía Martín Rechimusi, que bueno, también ha recibido constructivas y no constructivas muy buenas críticas, pero que hablaba con un tipo, con un pibe que se encontraba en Córdoba, así un liberal de estos 100% liberal, y Rechimusi le preguntaba al final de todo su discurso, ¿y vos dónde estudias? No, en la Universidad Nacional de Córdoba. Ah, pero ¿y qué pasó? No, lo privado, no sé qué. Y, pero, viste, la universidad pública es mejor. Digo, es uno de los pilares, después les voy a dejar Sí, el video, es es cierto. uno de los pilares de la educación, me parece, a nivel universitario, que quedan dentro Sí, de lo que sí. todavía es. ¿Y de dónde egresó? Y de la Nacional. Ah, entonces es como otra cosa. Sobre Sí. todo, Nico, te agrego a nivel universitario. Digo, nosotros creo que hay un desafío de los proyectos populares que es una puesta en valor de la educación pública en el grado de la escuela secundaria y terciaria. Digo, me parece que eso también es un desafío. Sí, Sí, total. incluso a nivel nacional diría, porque en, no sé, otros países, Chile, Colombia, no existe el sistema público universitario y menos aún en prestigio en torno a lo público. El prestigio está en las universidades que tenés que endeudarte para toda la vida para poder cursar ahí. Digamos, también esa subjetividad es la que crea el neoliberalismo, un sujeto endeudado, un sujeto que nunca se puede emancipar, nunca es libre, justamente, paradójicamente, porque siempre está debiendo algo, ¿no? Pero miremos, y agrego esto último y no molesto más, digo, Sí, pero no perdón, molestas. pero veamos cómo las AFJP, digo, parece viejo ya, digo, pero eran privadas, digo, pertenecían a privados los fondos de los jubilados de este país, digo, que después se les congeló el salario, que se les Sí, redujo, sí. que vivían en la miseria, digo, eso parece que pasó hace 20 años, digo, pero esto se estatizó las AFJP en el año 2008-2009, digo, Sí, entonces, sí. eso también queda en el sentido común, digo, nadie discutía cómo el fondo de los jubilados va a estar en manos de privados, bueno, ahora parece algo que quedó lejos, pero no está tan lejos en la historia reciente de nuestro país. No, no, totalmente. Además pareciera, llega un momento que la privatización de todo es tal que pareciera que lo único que sos libre es para morir, ¿no? Esto de libertad, los nuda vida de Butler, libertad para morir, porque no hay otra Sí. libertad, Hasta que tienen que pagar tu sepelio y te das cuenta que tampoco, viste, que tampoco, Claro, con lo que sale eso. dejás endeudados a otros. Bueno, esto es lo que Harvey llama acumulación por desposesión, ¿sí? Que son 4 procesos muy técnicos, lo voy a decir rápidamente. La privatización y la mercantilización, que es lo que ya habíamos dicho, ¿no? Nuevos campos de acumulación del capital, servicios, educación, salud, previsión, como decía Lucas, transporte, vivienda. También se mercantiliza la cultura, la historia, la ciencia, ¿no? Cuando nosotros estamos pensando hoy, ahora por el contexto de pandemia se empieza a abrir un poco, ¿no? Pero en general los científicos, les científicas tenemos que estar luchando con el tema de las patentes, con pagar para poder publicar, con pagar para ir a un congreso, o sea, hay toda una privatización del conocimiento. Lo que decíamos recién, se mercantilizan los recursos naturales, patrimonio de la humanidad, y se transfiere, cuando se transfiere del dominio privado del público al privado, pasan de ser derechos a ser privilegios. Entonces estamos pensando que el agua potable hoy en día es un privilegio. Y tenemos una crisis sanitaria que se empeora porque hay muchas personas que no disponen de agua potable, ¿no? Es una masacre, digamos, la privatización de los recursos naturales.
Otro proceso paralelo es la financiarización, que es esto de la bicicleta financiera, la especulación, nos endeudamos. ¿Pero para qué nos endeudamos? No se sabe, porque no está en la materialidad concreta. Nos endeudamos para que unos pocos fuguen sus divisas y hagan negocio. La financiarización de toda la economía genera esto, genera que los negocios sean con una cosa abstracta, inexistente, como es el dinero, los dólares, ¿no? Y además se promueve el endeudamiento y la servidumbre, esto de que sucedió mucho el año pasado, antepasado, digamos, esto de darle créditos a los jubilados de la mínima y generar las condiciones de endeudamiento en los que menos tienen, que todavía están pagando, ¿no? Y el sistema bancario en general termina cooptando, digamos, a un montón de personas que no pueden pagarlo, y después el Estado además sale a hacer un salvataje de bancos, el Estado neoliberal sale a hacer salvataje de bancos, ¿no? Toda esta situación que es realmente, por lo menos pareciera ilógica, ¿no? Y el otro punto es la gestión y la manipulación de las crisis, que es esto que decíamos recién, devaluaciones, condicionamientos del FMI, extranjerización de activos, un marco normativo que no favorece a los sujetos y que está además concentrando en imperios, en potencias extranjeras, que son las que manejan los condicionamientos, los marcos legales, las que definen cuando uno presenta alguna acción legal como para decir que es injusta la deuda, bueno, lo tenés que definir en la justicia de New York, porque no sé qué, ¿no? Entonces también esa gestión y manipulación de las crisis se da en una manera centralizada. Y por último, las redistribuciones estatales, el recorte del gasto público, las medidas tributarias regresivas, redistribuciones hacia los que menos tienen, hacia los que más tienen, ¿no? No redistribución equitativa, redistribución hacia los que más tienen. Entonces, los impuestos regresivos, la canalización de los fondos públicos a las empresas, y mayor control social, que va a ir conteniendo todo ese caos, ¿no? Entonces, le saco a los jubilados y después también los reprimo. Esa sería la lógica. Bueno, y por último, Harvey pone en discusión la cuestión de los derechos, ¿no? Cómo los derechos también han sido como un significante vacío, igual que la libertad, que el neoliberalismo se ha reapropiado y que ha relocalizado como los derechos de la propiedad, de los que tienen, del individuo, ¿no? Ha resignificado los derechos también para utilizarlo dentro de su propia lengua, de su propia estrategia discursiva, de su propia gramática. Entonces, prevalece en esta idea de que los derechos siempre están en conflicto y que en realidad lo que muchas veces hay que definir y lo que hace el Estado, el orden político, es definir qué derecho se privilegia sobre el otro en cada situación, cada contexto particular. Bueno, en el caso del neoliberalismo y de los estados neoliberales se privilegian los individuales, ¿no? En contra de la igualdad, la solidaridad y todo lo que tendría que ver con derechos colectivos. Además, resulta que también en estos estados neoliberales los derechos tienen un precio, porque para poder decir que tu derecho es más importante que el del otro, generalmente necesitas ir a la justicia. Y si necesitas ir a la justicia, necesitas pagarte un abogado para la acción legal, ¿no? Y además, una vez que llegas ahí, es también difícil que las leyes te concedan la razón si no es en defensa de la propiedad privada, porque también todas las leyes están construidas desde un Estado liberal, en donde se suele privilegiar los intereses de los que más tienen, de los que tienen la propiedad. Y un tercer punto del neoliberalismo que es importante como para ir repensando, porque ahora hay una explosión de esto, ¿no? También de lo que significan las ONGs, que muchas veces en realidad lo que hacen es privatizar la protección social, que antes era potestad del Estado, ¿no? O del sistema público. Pero que las ONG en realidad no son democráticas, como el Estado, que por ahí está obligado a rendir cuentas, está obligado a decir cuáles van a ser sus proyectos, a pasar por el consejo, el debate, la pluralidad. Hay todo un sistema institucional que obliga al Estado a ser más transparente que una ONG. Entonces, esta ONG muchas veces tiene clientes, y tiene que rendirles cuentas a esos clientes. Entonces terminan respondiendo a los intereses privados, ¿no? A esas corporaciones.
Entonces, por último, lo que propone reflexionar Harvey, que me parece que es lo urgente, es qué hacemos con esa lengua de derechos. ¿Simplemente la vamos a dejar de lado o nos vamos a rendir en esa lucha por los derechos porque la ha cooptado el sistema neoliberal? Bueno, él dice que no. Dice que claramente el tema de los derechos, como adelantaba Lucas, por ejemplo, cuando hablamos de los derechos humanos, puede ser peligroso porque se significa desde una visión occidental, hegemónica, europeizante de esos derechos humanos. Entonces, no se tienen en cuenta esas particularidades locales, se quiere imponer un paradigma universal sin tener en cuenta los contextos sociales, ¿no? Pero, digo, se han justificado guerras, esta es la espada del imperio, dice Harvey, se han justificado guerras en nombre de los derechos humanos, como también golpes de Estado en nombre de la democracia, como decíamos recién. Eso es así. Entonces, simplemente porque esas palabras, esos significantes han sido bastardeados por la lengua neoliberal, ¿debemos dejarlo de lado? Bueno, Harvey considera que no. ¿Por qué? Porque los derechos suponen una retórica universalizante, ¿no? Esto quiere decir, ¿no?, un discurso que se amplía, que siempre vamos a necesitar consagrar nuevos derechos, ¿no? Cuando conseguimos conquistar un derecho, van a aparecer nuevos derechos por los cuales reclamar. Y que además siempre cuando hablamos de un derecho es opuesto a privilegios, dice Rinesi, ¿no? Es opuesto a pensar en que es de unos pocos. Cuando hablamos de derechos necesariamente hablamos de que es de todos. Entonces siempre que decimos tenemos derecho al agua potable, estamos haciendo una redistribución, digamos, estamos hablando de una forma que es universalizante, por eso la retórica universalizante. Si se habla de derechos, se habla del común, del conjunto social. Y hay otra cuestión, que es que también hay que irla articulando con la concepción de la justicia, ¿no? Que siempre es importante qué derechos y qué concepción de la justicia. Y qué concepción de la justicia, que no es esta que decíamos recién, de la justicia liberal o de las leyes liberales que terminan dándole la razón a la propiedad privada, sino otra justicia, que es la justicia social, que es conseguir cómo tener una vida más justa. Entonces, dice Harvey, el valor de la libertad individual no es necesariamente compatible con la justicia social, ¿no? Tenemos que dar la disputa por esos significantes, porque si los abandonamos al orden neoliberal, va a seguir utilizando su significación hegemónica, que es la individualista, la competitiva, la meritócrata, digamos, todos estos valores que hoy en día sufrimos en nuestra subjetividad, ¿no? Pero eso no significa que haya que crear algo nuevo, ¿no? Por ahí hay que dar la batalla por esta lengua de derechos, que es un poco lo que decía Rinesi cuando hablaba del rol que tiene el Estado en este lenguaje universal, ¿no? Que decía que hay que crear una lengua ordenadora común, porque es lo que necesitamos para comunicarnos. Bueno, esa es la lengua de derechos. Cuando hablamos de derechos, en realidad estamos hablando con algo que nos une como orden social, como sociedad, que nos iguala como individuos, que ya no somos individuos, sino que también somos parte de una sociedad y de un todo, ¿no? Entonces esa lengua de derechos nos conecta con una totalidad, nos conecta, es una metáfora universalizante, podríamos decir. Siempre que hablamos de derechos, estamos hablando de ampliar, de ampliación, es un movimiento constante, ¿no? Un movimiento de democratización, diría Rinesi. ¿Sí? Bueno, ¿alguna cosita para agregar? Sí, yo sabes que quisiera agregar un minutito. Agrega. Estamos en un momento de diría, profunda recesión económica, debido a las cuestiones obvias que son la pandemia, el coronavirus y un montón de cosas más relacionadas a esto. Y como siempre que hay recesión en un país, aparecen un montón de distintas oportunidades de negocio brillantes y salvadoras y un montón de cosas más, que particularmente predican un montón de estos valores que vimos recién con las placas en el texto de Harvey, como ha sido en su momento, sigue siendo un poco Herbalife, como fue lo que sucedió el mes pasado con Nuskin, este producto, muchos habrán escuchado, este producto para la belleza de la piel, que también era lo mismo, todas estas estafas piramidales que me parecía menester mencionarlo para que tengan ojo y tengan cuidado,
porque justamente la manera de que uno se acerque y ponga la plata que hay que poner y convenza a sus amigos para que se sumen y demás, y demás, y demás, son muchos de estos valores de cumplir tus sueños, de la libertad, de ser tu propio jefe, de poder ser lo que vos siempre soñaste y quisiste, de no depender de nadie, de poder viajar, de poder cambiar el auto. Particularmente les van a ofrecer seguramente, porque muchos de ustedes son jóvenes, y en este momento en el que hay mucha gente que se está quedando sin laburo, hay también un montón de aprovechadores o de personas que vía redes sociales están intentando adoptar. Cualquier persona que les ofrezca ser su propio jefe, ganar un montón de plata en dólares, crecer como empresa personal y un montón de cosas más, casi en un 99,9% de las oportunidades los van a estar estafando. Y si no los están estafando ustedes van a tener que estafar un montón de gente para ganar plata. Así que ojo con estas ofertas. Ahora hay en La Plata uno nuevo que llegó, que es de inversión en la bolsa y no sé qué, pero que también para poder formar parte tenés que poner $200 un mes y el mes siguiente $100 más y el mes siguiente $100 más, pero si conseguís a 15 personas para que se sumen esos $100, bueno, lo que vengo diciendo. Y lo digo con esto porque tiene mucho de esto del liberalismo y de la forma de vender lo que tienen es justamente estas cosas que desarrollamos en esta clase. Así que ojo con estas cosas que se están ofreciendo mucho en estos tiempos. Totalmente. Sí, yo agregar, no con tanta precisión de Nico del mercado que nos ofrece el neoliberalismo en esta crisis, no, pero agregar que no sean neoliberales, no, mentira, no, pero sí pensar qué es el neoliberalismo también como sentido común, ¿no? Pensar esto del Dios dinero que tantas veces se habla, digo, qué sociedad vamos a construir si en la centralidad va a estar siempre la plata por sobre las personas, si va a estar siempre la plata por el derecho colectivo, bueno, en fin, digo, ¿qué jóvenes queremos construir? Si nosotros le enseñamos a los jóvenes que ser es tener, que tener una zapatilla de marca, que tener una buena computadora, que tener una Play, que acceder al consumo y al mercado, es ser. Si eso va a ser para la juventud, para las nuevas generaciones, bueno, vamos a entrar en un mundo cada vez con más problemas y más caótico. Me parece que ser tiene que ser otra cosa, no tener un producto, no tener, digo, y eso es lo que muestran muchas veces los medios de comunicación. Yo citaba hoy el ejemplo de Ford, pero es un claro ejemplo de qué era ser, bueno, tener plata, tener un reloj, tener el auto de último modelo, que me parece que después de esta crisis de la pandemia, justamente a lo que tenemos que apuntar es a un nuevo orden social, que el dinero no sea la centralidad de todo, que la centralidad de todo sean los seres humanos, y el ser humano no como individuo, sino como un colectivo y como un todo social. Y nada, simplemente agradecerles en esta casi última clase, si bien vamos a tener otro encuentro, la predisposición, las ganas, y que pronto estoy respondiendo las preguntas que me están haciendo mientras grabamos esta clase. Sí, bueno, yo creo que la pandemia esta dio todo un tono nuevo a esta cátedra, ¿no? Resignificó todo lo que veníamos pensando. Puso en crisis muchas de esas necesidades que eran falsas, que parecía bueno, que necesitábamos consumir, que no era nuestra identidad. Y muchos estamos hoy reflexionando sobre qué es lo esencial, qué es lo que necesitamos para nuestras vidas, qué es un derecho. Como vimos en estas clases anteriores, el pueblo tiene su poder, construye poder cuando actúa colectivamente, cuando lleva sus demandas al espacio público, y que puede ser definitorio si coordina con el Estado, si coordina con la fuerza del aparato institucional, como para a veces dar un vuelco en la historia y poder justamente luchar contra las corporaciones, porque es eso, luchar contra los pocos que mezquinamente quieren quedarse con todo, ¿no? Bueno, nos vemos entonces la semana que viene. Dale. Estamos leyéndolos. Adiós. Adiós.